Hola hermanos, nuevamente seguimos y continuamos con con la última clase de predicación expositiva, que el último módulo o el último tema, pero va a ser dividido en dos partes, ¿ok? Porque son hartas diapositivas y va a estar dividido en dos partes para poder comprender mejor y dar buenas herramientas en relación a este tema. Bueno, ahora nos corresponde nuestro último punto, el punto 7, el sermón expositivo. Ok, así que vamos a ahondar entonces en el sermón expositivo. A modo de introducción, Pablo escribe a los Corintios, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 21, y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Esto nos muestra la importancia de la predicación, pero la pregunta más fundamental es: ¿hemos sustituido el medio escogido por Dios para poner en práctica el medio que a nosotros nos parece mejor? Una buena pregunta, ¿cierto? Porque hoy día vemos tantas iglesias, pero muy pocas iglesias predicando expositivamente. Así que esa pregunta que tenemos ahí, tenemos que profundizarla en nuestro corazón y analizarla con más detalle, ¿ok? Si hoy vamos a una congregación y evaluamos el culto, ¿qué cosas ocupan la mayor parte del tiempo? Encontramos diferentes cosas: alabanza, danzas, película, dramatización, etc. Todo eso es lo que vemos hoy en día en las iglesias modernas, ¿cierto? Necesitamos preguntarnos qué lugar ocupa entonces la lectura y la exposición de la palabra de Dios en las congregaciones hoy. Muy poco. Hoy la lectura de la palabra ha quedado relegada a un segundo plano. Hoy lo que más se escucha es el pensamiento y razonamiento personal del predicador, y no así el pensamiento de Dios expresado en su palabra. Creo que el mejor método para predicar la palabra de Dios es la predicación expositiva. Sin embargo, existe una confusión en cuanto a qué es y cómo hacerlo, ¿cierto? Existe una importante confusión. Así que vamos a ir viendo algunos detalles y después vamos a analizar algunos errores que se cometen con la predicación expositiva. Veamos la importancia de la predicación expositiva ante lo dicho anteriormente. Si es la mejor forma de exponer el texto bíblico, la predicación expositiva, entonces veamos por qué es tan importante. ¿Por qué no contamos con muchos predicadores expositivos? ¿Producirá cambios más profundos en la iglesia a tener predicadores expositivos? Muchos no lo hacen porque no saben cómo se hace. Otros porque no la entienden. E incluso algunos dirán que lleva mucho tiempo preparar un sermón expositivo. Y sin duda que lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de exégesis, estamos hablando de profundizar el texto. Ya vamos a ir ahondando en cuál es la utilidad última, o mejor dicho, el propósito último de la predicación expositiva. Pero Dios exige lo mejor. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo, vaya conmigo y búsquelo en su Biblia o en su tablet o en su celular, pero vaya y ponga los ojos en la Biblia. 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjate lo que dice ahí en el 2.15 de 2 de Timoteo igualmente. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profana y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Asimismo podemos ver al apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 20, verso 27, diciendo lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El consejo de las Escrituras es categórico. Debemos estar preparados, predicar correctamente las Escrituras. Debemos saber anunciar las Escrituras con profundidad, hacer una buena exégesis para que nuestros hermanos que oyen sean nutridos por la palabra de Dios. Por otro lado, hace falta explicar qué es realmente la predicación expositiva. El sistema tradicional de homilética enseñado en los seminarios e institutos presentaba la palabra expositiva como uno de los varios tipos de predicación. Se decía sermón expositivo, biográfico, doctrinal, evangelístico, etc. También hace falta enfatizar la predicación expositiva como una de las principales tareas del pastor. Hoy muchas iglesias usan a su pastor para hacer visitación, evangelizar, administrar, dirigir, en fin, que todo ello no tiene ningún problema, no es malo todo ello, ¿cierto? No tiene ningún problema, no es malo usar al pastor en todos esos temas. Todo esto que mencionamos no deja de ser importante, ¿cierto? Y no es malo tampoco, pero si queremos que realmente nuestras iglesias se desarrollen en la gracia de Dios, debemos escuchar y obedecer lo que los apóstoles hicieron en Hechos capítulo 1, verso 1 al 7, capítulo 6, verso 1 al 7, y que lo resumiremos solo con el texto del versículo 2, donde dice: entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que dejemos de servir, ¿cierto? No es justo nosotros que dejemos de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hoy en día tenemos muchos pastores que han dejado la palabra del Señor porque han tenido que hacer un sinfín de cosas para poder mantener la iglesia. Han tenido que preocuparse de la construcción de la iglesia, han tenido, que no es malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando descuidamos la palabra de Dios por las cosas que otros también podrían hacer, ahí es donde se nos crean ciertos conflictos. Aquí vemos a los apóstoles no en una actitud de despreciar el ministerio de la diaconía, sino que veían la importancia de mantener centrada su atención en la predicación de la palabra de Dios. Eso era lo que realmente a ellos le importaba. También hace falta explicar qué es la mejor manera para predicar lo que la Biblia dice. El doctor H. Robinson, en su libro Homilética, afirma y dice que la autoridad tras la predicación no yace en el predicador, sino en el texto bíblico. Es menester nuestro esforzarnos en la preparación de sermones expositivos, ya que es la mejor forma de predicar la Biblia, sin duda. Esto porque da prioridad al texto y lo podemos combinar con diferentes métodos de comunicación. Es así de importante la predicación bíblica expositiva hoy en día. Entonces, hoy día también podemos ver cuáles son las ideas erróneas de la predicación bíblica. 1. No se trata de una nueva técnica para predicar. Para muchos quizás sea nueva y para otros desconocida e incluso novedosa para otros. Pero eso no la define para nada. No define eso. Segundo, tampoco es un tipo más de los muchos que existen en la homilética tradicional, como lo hemos dicho o lo hemos mencionado anteriormente. Creo sin duda que todos los otros tipos pueden desarrollarse de una forma expositiva también. Tercero, tampoco es una forma de innovar.
Lo único que estamos tratando de hacer es que la Biblia llegue lo más clara al corazón de los oyentes. Quizás podríamos innovar en la presentación o tener creatividad en cómo presentamos el mensaje, pero eso no hace que pierda la eficacia el sermón expositivo. Cuarto, otros confunden la predicación expositiva con una textual y piensan que es predicar verso a verso, en orden y hablando del griego. Si eso fuera así, le faltaría lo más importante, la pertinencia y aplicación del texto a la vida de los oyentes. Y por último, tampoco es una nueva moda predicar expositivamente, para nada. El deseo es que la predicación expositiva, juntamente con la lectura de la palabra de Dios, vuelva al lugar que nunca debió haber perdido en nuestras iglesias locales. Nunca debemos haber perdido la centralidad de la palabra en nuestras iglesias locales. Definamos entonces ahora lo que es un sermón expositivo. El doctor H. Robinson define la predicación expositiva de la siguiente forma: es la comunicación de un concepto bíblico engendrado por medio de un estudio de un pasaje bíblico en su contexto histórico, gramático, literario, aplicado por medio del Espíritu Santo, primero en la persona del predicador y luego a través de él a los oyentes. Eso dice el doctor Robinson en su libro Homilética sobre la predicación expositiva. El doctor Oscar López, la define: es la comunicación de la palabra de Dios a través de la personalidad del que predica. Y por último, James Braga, también un experto en homilética, define la predicación expositiva de la siguiente forma: un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Hagamos una pequeña explicación de lo que Robinson define que es la predicación expositiva. Entonces, primero, conceptos incluidos. La predicación expositiva es una filosofía, es decir, una forma de presentar la palabra de Dios y que debe aplicarse a todo sermón que toque predicar. Segundo, el texto bíblico controla el mensaje. El texto bíblico controla el mensaje. Se predica la idea que sale del texto y no del predicador. El texto además controla todas las partes del mensaje. ¿Ok? Tengamos claro eso, que no sale fuera del texto. Tercero, se predica un solo concepto bíblico, o sea, una idea central, que ya vamos más adelante a profundizar sobre eso, la idea central. Pueden haber otras ideas, pero cada una de ellas estará sujeta a la idea central. No podemos perder de vista la idea central. Por ejemplo, en esto particular, veamos un pasaje que lo hemos tocado en otras oportunidades, pero veamos un pasaje para hacer el ejercicio práctico para poder comprenderlo. Juan capítulo 3, verso 16, conocido por todos, de memoria lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje vemos que hay muchas ideas: vida eterna, creer, amor, Dios, etcétera, ¿cierto? Hay un sinfín de ideas que están ahí desarrolladas. Pero ¿cuál es la idea predominante del pasaje? Es ahí la clave. ¿Cuál es la idea que predomina? Porque todas las otras ideas son reales, existen, están en el texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos pueden decir en vida eterna.
Podría ser, pero no lo es. La clave interpretativa, o mejor dicho, donde está la idea central de este texto, está en porque de tal manera amó Dios al mundo. Después de eso, obviamente, lo que viene es entender las otras ideas que se desglosan de este concepto principal o idea central que se desprende, que sería, ¿cierto?, el amor de Dios a su creación. Dios amó su creación. Por ello, como idea principal, está queriendo enfatizar el amor de Dios por su creación. Y, por otro lado, las ideas restantes del texto es que como Dios amó a su creación, entonces, ¿qué ha hecho? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que en Él, los que crean en Él, ¿cierto?, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces hay tres ideas consecutivas que están después de el amor de Dios por su creación. Amén. Esa es la idea, esa es la idea cuando se predica un solo concepto bíblico. Ese concepto se desprende de ahí mismo. Cuarto, el estudio bíblico es la clave en la predicación expositiva. Esto va a requerir que usemos métodos de interpretación y el estudio de los idiomas originales. ¿Ok? En su estructura obviamente gramatical. Es muy importante eso. Quinto, el estudio requiere que el predicador se involucre. Debemos involucrarnos desde el momento que escogemos el o los pasajes que predicamos. Debemos vivir el texto, no solo en momentos de estudio, sino también al compartirlo y al ponerlo en práctica. Aunque no estoy de acuerdo con la teología de Barclay, pero sí Barclay acierta en relación a este punto cuando dice que la predicación debe salir de su propia vida. O sea, en otras palabras, tiene que inundar nuestros corazones, tiene que transformar nuestro corazón. No puede ser que solamente nos preparemos para hablarle a otros. La Biblia primero me tiene que hablar a mí. ¿Ok? Tiene que hablarme a mí. El mensaje debe ser aplicado, como sexto, el mensaje debe ser aplicado a la vida de los oyentes. No debe ser algo que apele solo al intelecto, ni tiene que bajar al corazón para al corazón para transformar vidas. Así que eso es sumamente importante. Robinson mismo cita y dice, el expositor piensa en tres aspectos, dice. Primero, como exegeta, lucha con los significados del escritor bíblico. Luego, como hombre de Dios, batalla con la forma en que él quiere cambiarlo personalmente. Y por último, dice Robinson, como predicador, reflexiona en lo que Dios quiere decirle a su congregación, dice Robinson. Qué interesante, voy a volver a citar lo que dice Robinson. Citamos una vez más a Robinson, dice, el expositor piensa en tres aspectos. Primero, como exegeta, lucha con los significados del escritor bíblico. Luego, como hombre de Dios, batalla con la forma en que él quiere cambiarlo personalmente. Por último, como predicador, reflexiona en lo que Dios quiere decirle a su congregación. Por eso el mensaje debe ser aplicado a la vida de los oyentes y principalmente al que va a predicar el sermón. Y por último, la predicación es un acto físico y mental. Después de hacer el estudio, es necesario presentar el resultado. Esto involucra el cuerpo, la voz, etc. Todo nuestro ser se involucra en la predicación expositiva. Amén. Continuamos entonces. Marcas de un sermón expositivo. ¿Cuáles son las marcas de un sermón expositivo? Primero, una idea central. Todo mensaje expositivo debe tener una idea central. La principal característica de la predicación expositiva es que cada sermón tiene una idea central que es la condensación del mensaje bíblico. La idea central es un principio básico. Es un principio
básico que debemos de tener muy claro nosotros en nuestro corazón, los que predicamos. ¿Ok? Ese es lo primero, una idea central. Mira, pongamos un ejemplo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 23. Supongamos que queremos predicar sobre esos pasajes bíblicos. Queremos predicar sobre Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Espérate, no era este, parece. No era este el texto. Espera un segundito que quiero. Sí, este es el pasaje, pero yo lo tengo en otra versión. Mira, lo voy a leer en otra versión porque en otra versión deja mucho más claro el concepto. Déjame abrirlo aquí en mi celular y les doy inmediatamente les digo cómo dice en esta otra versión. Yo lo voy a leer en otra versión, ¿ya? 1:21. Dice: también a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos a sí mismos santos y sin mancha, irreprensibles siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio, ¿cierto? Que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, de cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es la idea central de estos pasajes que hemos leído? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo que está queriendo decirme? Y yo la idea central la tengo que rescatar de estos 3 versículos que tomé, ¿cierto? Y hacer de ellos una idea central, o también conocida, como lo vamos a ver más adelante, la idea exegética. Y después de eso voy desarrollando los subpuntos que se van desarrollando en virtud de esa idea central en el mismo pasaje. ¿Ok? Segundo, debo explicar el texto. Este es el fundamento de la predicación expositiva. Si no hay explicación del texto bíblico, no hay mensaje. Podemos compartir, dar una idea, opinar, dar una charla religiosa e incluso animar a las personas a evangelizar con principios bíblicos, pero esto no será un sermón principalmente. ¿Ok? Eso es importantísimo. Tercero, debe tener una estructura lógica, coherente y clara. Esto es básico para la comunicación eficaz. No es suficiente tener la idea central y hacer la explicación del texto. Lo que se necesita es desarrollar la idea central en forma ordenada y lógica para que los oyentes comprendan lo que queremos comunicarles. Y por último, finalmente debe hablar a los oyentes de hoy. O sea, el sermón expositivo debe de hablar a nuestro contexto. Toda la explicación, la aplicación, lenguaje, ilustraciones y demás libretos deben estar de acuerdo al contexto del predicador, ¿cierto? Y su audiencia. Si no suple eso, no va a ser tampoco un sermón expositivo. Así que tenemos que tener claridad de estas cuatro características básicas de un sermón expositivo. Las voy a volver a repasar. Idea central, debe explicar el texto, ¿cierto? Debe tener una estructura lógica, coherente y clara. Y finalmente debe hablar a los oyentes de hoy. Eso es lo que debe hacer el sermón expositivo. Hagamos un ejercicio. Ya vimos, ¿cierto? Ya vimos el texto de Juan 3:16.
ya vimos eso, ¿cierto? El tema es el siguiente, que ya vimos Juan 3:16, perdón que me quedé pegado con un asunto, Juan 3:16, y lo importante de esto es darnos cuenta de cómo debiera ser, o mejor dicho, hacernos estas preguntas si queremos interpretar el pasaje. ¿De quién habla el pasaje? ¿Qué nos dice acerca de quién habla este pasaje? Descubrir la idea o el concepto central. ¿Cuál es el concepto central en Juan 16? Dijimos que es el amor de Dios. Ahí está el concepto central. Entonces, si tuviéramos que ese es el concepto dominante en Juan 3:16, el amor de Dios. Pongámosle un nombre ahora a este sermón. Pensemos en un nombre. ¿Qué nombre se les viene a ustedes a la cabeza? Piensen por unos segundos. Piensen por unos segundos. ¿Qué nombre le daríamos a este sermón? Les voy a hacer el ejercicio porque después yo les voy a dar un texto que ustedes me lo tienen que mandar. Por correo electrónico, ya, para saber que ustedes lo hicieron. Entonces Juan 3:16 nos dice que el amor de Dios ese es el concepto central, esa es la idea central. Entonces, en mi apreciación, la idea sería: la mayor expresión de amor hacia su creación viene de Dios. La mayor expresión de amor hacia su creación viene de Dios. O podríamos decir, la mayor expresión de amor al hombre viene de Dios. ¿Y cuáles serían los puntos a desarrollar? El primer punto, para responder, ¿no es cierto?, y desarrollar el tema, aquí tienen un sermón, ¿eh? La mayor expresión de amor al hombre viene de Dios. ¿Por qué? Hacemos la pregunta, ¿cierto? 1. Porque nos da el don más preciado, su Hijo. 2. Porque nos incluye a todos sin excepción. Sin excepción, entendiendo que Dios escoge, ¿ok? Cuando digo a todos, que nos incluye a todos, estamos hablando a todos aquellos que han sido escogidos. No a toda la humanidad, porque no soy universalista, ¿ok? Es a todos los que Dios escogió. Ahora, los que Dios escogió, yo no tengo idea quiénes son. Mi responsabilidad es, sin discriminación, predicar el evangelio a toda criatura. Dios sabrá quiénes son los que llegan y los que no llegan. Pero mi responsabilidad no es yo apuntar con la mano y decir este sí, este no. Eso lo hace Dios. Mi responsabilidad desde el punto de vista bíblico es que tengo que predicarle a todas las personas. Entonces nos incluye a todos sin excepción, porque todos estamos llanos, o mejor dicho, no es la palabra llanos. Todos tenemos que oír el evangelio. Pablo le dice a Timoteo que quiere que todos los hombres, ¿cierto?, vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo. El deseo de Dios es igual. Todos escuchan el evangelio, pero los que van a venir al evangelio son aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo. Y tercero, porque nos ofrece la solución al pecado. ¿Cuál es? La vida eterna, una eterna comunión con Dios. Muy bien, fíjense un poquito. Ahora yo quiero que hagan el mismo ejercicio que yo les di ahora recién, pero con un pasaje diferente. Génesis 45, versículos 5 al 8. Se lo voy a buscar y lo voy a leer para que ustedes lo tengan ahí. Génesis 45, versículos 5 al 8. Una vez más, respóndase, ¿de quién habla el pasaje? Recuerde que dijimos en la clase de hermenéutica que la idea central es sujeto y predicado. Ya vamos a profundizar eso, pero sujeto y predicado. Entonces, ¿de quién habla el pasaje? ¿Qué nos dice acerca de quién habla? ¿Ok? Entonces, ahora
tiene que resolver usted, encontrar la idea central, el concepto fundamental, la idea central que desarrolla el pasaje, los pasajes que le dije, Génesis 45, versos 5 al 8, y después tiene que poner 2 puntos por lo menos, le salen ahí tranquilamente de estos pasajes para hacer un sermón. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante. Génesis 45, versículo 5 al 8. Lo vamos a leer inmediatamente. Dice así. Génesis 45, versículo 5 al 8. Dice: pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país, y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni que coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. En base a ese pasaje, entonces, háganlo por favor, ¿ya? Y desarrollen la idea central y como mínimo 2 puntos principales. Y me lo mandan a mi correo, por favor, a más tardar el viernes, ¿ok? Tienen hasta el viernes para desarrollar ese trabajo práctico del sermón expositivo. Ya les di 2 sermones ya tienen 2 sermones listos para predicarlo en cualquier parte. Yo quiero ver esos sermones por último desarrollados así, importante ahí desarrollarlos. Vamos al siguiente punto entonces. Entonces, la meta de la predicación expositiva la hace única y es muy importante saber a dónde vamos. Esta meta se puede ver en los siguientes 3 aspectos. Estimula la fe, que resulte en vidas cambiadas, y tercero, para la gloria de Dios. Estos 3 objetivos debe cumplir la predicación expositiva. Estimular la fe, que resulte en vidas cambiadas, para la gloria de Dios. Aleluya. Y aquí vamos a entrar entonces a 4 etapas en el sermón expositivo. 4 etapas que son fundamentales para el sermón expositivo. Aquí ya estamos de lleno en el sermón expositivo. El proceso de predicación incluye todos los pasos, desde abrir la Biblia con oración hasta presentar el resultado final. De hecho, está relacionado con la hermenéutica, la exégesis, la historia, el estudio bíblico y otras disciplinas. Incluye también elementos de la comunicación, es decir, se necesita decir algo y se necesita decirlo de cierta manera que llegue al corazón de los oyentes. Sin lo primero, el sermón es contenido sin sonido. Sin lo segundo, es sonido sin contenido. Por lo tanto, se necesita explicar, comunicar y predicar las verdades de la Biblia de tal manera que cautive a los oyentes. ¿Ok? Que cautive a los oyentes. ¿Cuáles son las 4 etapas entonces de la predicación expositiva? En la preparación se incluyen 4 etapas para preparar sermones expositivos. La primera, la familiarización. Nosotros le vamos a llamar tomando contacto con el texto o pasaje bíblico. Algunos lo llaman familiarización. Nosotros le vamos a llamar tomando contacto con el texto o pasaje bíblico. ¿Ya? Segundo, viene el entendimiento del pasaje y su significado. Es lo que se conoce como la interpretación del texto. O sea, viene el entendimiento del pasaje y su significado, y es lo que se conoce como la interpretación del texto. Tercero, luego tenemos que determinar el tema que trata el pasaje, o lo que se conoce como la formulación de la idea central. Ahí vamos a profundizar cómo descubrir la idea central, y vamos a tener en todo esto harto ejercicio práctico para que vayamos descubriéndolo. Por eso particioné en 2 partes el video, porque si no quedaría muy largo, muy tedioso, y quiero hacerlo
pausado. Incluso si me da para 3, lo voy a hacer en 3 para que ustedes sepan, ¿ya? Y finalmente tenemos la transmisión del producto logrado de las 3 primeras etapas. Esto es la comunicación del sermón. Veamos entonces la primera etapa, tomando contacto con el pasaje bíblico, o como algunos le llaman, dijimos, la familiarización del texto. Me cuesta más entonces tomando contacto con el pasaje bíblico. El predicador debe saber que entender la Biblia exige tiempo para leer, para seleccionar, para estudiar, para pensar bien, para buscar ilustraciones y buenas aplicaciones, ¿cierto? Yo sufro con las ilustraciones porque me cuesta un mundo encontrarlas. Lo primero, después de pedir la guía de Dios, será elegir el texto y comenzar el proceso de estudio. Después que usted ha hecho lo que está al principio, entonces debemos nosotros pensar en esto. Nosotros vemos cómo el mundo atrae la atención nuestra hacia lo que nos quiere ofrecer. Por ejemplo, ¿quién no ha visto estos comerciales? Coca-Cola es la chispa de la vida. ¿Se dan cuenta? Y te muestran un vaso así chispeante, así efervescente. ¿Y qué te da a ti? Te da sed, pues salís corriendo a comprar una Coca-Cola. O, en su defecto, la Pepsi-Cola, el sabor de la nueva generación. Y ahí uno se va dando, cuando uno escucha estas frases célebres de estos comerciales tan imponentes, ¿cierto? Uno se da cuenta que el mundo usa toda esta realidad. El objeto, entonces, o mejor dicho, el sujeto, puede ser la Coca-Cola. El complemento, la chispa de la vida, pues. Lo mismo en la Pepsi. El sujeto es la Pepsi. ¿Cuál es el complemento? El sabor de la nueva generación. ¿Puede verlo? Primero se menciona el objeto o sujeto. Y después se amplía diciéndonos para qué sirve el objeto ofrecido. En la predicación nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. Amén. Así que primero seleccionamos el texto. ¿Cómo seleccionamos el texto? ¿De qué voy a predicar el domingo? Pueden ser uno o varios versículos, puede ser un capítulo, un libro entero, pero siempre será bajo un tema definido. Aún podría ser un solo versículo y mantener la predicación expositiva como tal. Por lo general, cuando el predicador se acerca a la Biblia, la primera pregunta que surge es: ¿qué voy a predicar el domingo? ¿Sí o no? Todos los pastores, los hermanos que predicamos, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿qué voy a predicar el domingo? Después que he terminado el domingo de predicar, lo primero que se me viene a la cabeza después de salir de la reunión, digo: ¿y qué voy a predicar el domingo? ¿Qué voy a predicar el próximo domingo? ¿Qué es lo que la congregación necesita? Son preguntas que uno se hace. Y por último, ¿qué desea Dios comunicar a mí y a los hermanos? 3 preguntas que nos sirven para llegar al texto. 3 preguntas que nos orientan para buscar el texto del cual vamos a compartir. En nuestro contexto, no solo las personas ni el contexto, en nuestro contexto no son las personas ni el contexto lo que nos guía a saber que debemos predicar, sino que Dios nos muestra por el camino que debemos caminar. Algunos puntos que nos guían a tomar una decisión de compartir son las siguientes. 1. Según el deseo personal. A veces nosotros los pastores organizamos la predicación para un mes completo, incluso algunos lo hacen hasta el año completo. Programar tanto tiene sus riesgos también, pero tampoco debemos dejar de lado lo que es Dios, que es Dios quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. No podemos olvidarnos de eso, ¿ok? No podemos olvidarnos de eso. Es muy importante entender que es Dios el que pone en nosotros su corazón y nos guía, ¿ok? Así que lo primero es según el deseo personal. Muchas veces sentimos también que llegamos el día domingo a predicar y que realmente el pozo está vacío, ¿cierto? Y que nuestro corazón está un poco sin esa agua que sobresale y que nos alienta y que nos motiva a predicar cada domingo.
Es verdad, a muchos nos ha pasado esa realidad, que llega el domingo y nos sentimos como un pozo sin agua. Hermano, por eso es tan importante la lectura diaria, la búsqueda diaria en las escrituras, porque eso te va nutriendo el corazón. Y no una lectura diaria solamente como lectura, sino que también como parte de tu vida devocional, parte de tu crecimiento. Yo necesito escuchar la palabra del Señor todos los días. Cuando no la leo, me incomoda, mi mente me acusa, mi conciencia me acusa de que estoy fallando en eso. Y tengo que volver a las escrituras, tengo que volver a sentarme a leer las escrituras con calma, porque eso es lo único que va a fortalecer nuestras vidas, hermano. La lectura diaria. Y eso va a mantener que nuestro pozo siempre esté con agua, agua saludable y agua brotando constantemente. Segundo, según la necesidad de la congregación. Hay que evaluar las necesidades o circunstancias de la congregación. Esto implica meditar sobre las siguientes interrogantes. Como por ejemplo, interrogantes como ¿cuáles son los riesgos de organizar mucho tiempo seguido las predicaciones? Puede ser que en algún momento no haya agua en el pozo. Por otro lado, puede caerse en una dependencia de nuestra elocuencia y sabiduría y se puede perder el principal sentido de la predicación. Eso nos puede pasar. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y lo otro, ¿cuáles son las necesidades actuales de la congregación? ¿Qué circunstancias particulares están los hermanos atravesando? ¿Qué libro o texto de la Biblia respondería mejor a estas necesidades o circunstancias? ¿Saben una de las cosas que yo más me he dado cuenta en este tiempo, desde que llevo ya 20 años de ministerio y casi creo que un poquito más, llevo 21 años de ministerio, el 1997 empecé el ministerio y estamos en el 2018, llevo 21 años de ministerio y me doy cuenta en este tiempo, con este boom de la predicación expositiva y con este boom de la pseudo llamada fe reformada, pero fe reformada para que se entienda, con este tema veo que hay una instancia donde la gente comete tantos errores. ¿En qué sentido? En que piensa que la gente lo único que necesita es meterle teología a la fuerza. Y empiezan a estudiar la predestinación, y empiezan a estudiar las doctrinas de los decretos, y empiezan a estudiar sobre un montón de doctrinas que son necesarias. Pero recuerda que el crecimiento de los individuos tiene que ir paso a paso. Tiene que ir aprendiendo a masticar primero las cosas básicas. Ese es el consejo de Hebreos. Hebreos dice, no, dejando ya los rudimentos básicos. O sea, primero tienes que pasar por los rudimentos básicos. Hay que definir qué es lo que es una vida básica. Yo sabes lo que haría con la mayoría de los reformados de este último tiempo, de estos últimos 5 o 10 años. Los mandaría profundamente a estudiar las doctrinas básicas de la fe bíblica, como por ejemplo la pasión por Cristo, enamorarte, una teología sana de la cruz, en vez de estar estudiando doctrinas que son importantes, son fundamentales, pero que tiene que pasar el proceso primero. Primero haz que la gente se enamore de Cristo, haz que la gente se enamore y que pueda ver su propia maldad. Cuando la gente entienda que es un pecador, hazlo pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Dios es santo y aborrece el pecado. Aleluya. Pero cometemos tantos errores con querer hacer que la gente pase por estas doctrinas tan cabezonas, ¿cierto? Intelectuales, que no son malas, digo, entiéndanme, no son malas, yo las enseño también, pero dentro de un contexto. La gente que predica en la iglesia no es o no necesita la misma predicación que la gente que va el día domingo y que no ha ido en toda la semana a la iglesia y que no va ni siquiera al discipulado. Por eso los sermones deben apuntar siempre a Cristo, porque Cristo es el único que puede saciar un alma herida, un corazón deseoso de más, un corazón que esté vacío. Solo Cristo puede llenarlo. No lo va a llenar una doctrina profunda. No estoy diciendo que no sea malo y que no hablemos de doctrina. Sí, hablemos de doctrina, pero en su justa medida y en su tiempo concreto.
Debemos de preocuparnos más del corazón de las personas. Debemos apuntar a que el Evangelio transforme el corazón de las personas. Debemos apuntar hacia eso, queridos hermanos. Todo predicador necesita ser cuidadoso para no ofender o también para crear una barrera entre él y los oyentes. Muchas veces ocurre que se usa el púlpito para atacar o defender. Tercero, también armamos, ¿cierto?, los sermones según las noticias del mundo. Hoy en día que vemos que hay guerras, rumores de guerra, que este se va a agarrar del moño con este otro, poner los paños fríos, como digo yo, en medio de toda la turbulencia, de las profecías que andan saliendo, ¿cierto? En que, el tema de cómo fue no es de Damasco, el que salió, que lo confunden con una profecía de Isaías, ¿cierto? Que andaba ahí dando vueltas en las redes sociales y todo lo demás. Quizás muchas veces vamos a preparar sermones según las noticias. El volcán que hizo erupción en Guatemala, que ahí anda un pseudo pastor que se hace llamar apóstol y que incluso oró y se publicó ahí en el Face diciendo que esos perros de Guatemala mueran. Imagínate cómo es el lenguaje entre hombres que amamos al Señor, decirle a un hermano que mueran y que va a orar para que Dios los destruya. Era un hondureño en todo caso. Yo sé que tengo muchos amigos hondureños. Tengo mi buen amigo y pastor amigo ahí, el pastor Luis Zúñiga, de allá de Honduras. Tengo pastores en República Dominicana, amigos. Tengo pastores en Cuba, en Estados Unidos. Pastores amigos que sé que no piensan igual que este hombre. Pero también debemos aprender a preparar sermones de acuerdo a las necesidades del mundo. El mundo está angustiado, el mundo está acongojado. Necesitamos traer una palabra del Evangelio a los corazones angustiados. Recuerden lo que decía Pascal. En el corazón del hombre hay un vacío y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Cuarto, las metas del plan de trabajo de la iglesia. Esto podría hacerse sobre la base de un tema o temas, también tomando como base un libro o libros de la Biblia. Por ejemplo, pensemos que son una iglesia que está recién plantándose, una iglesia nuevita, una iglesia que lleva 2 meses funcionando, pero ya tiene 10, 12 miembros. ¿Qué necesita? Necesitas enraizar a esa gente profundamente en Cristo. Y los sermones que vas a tener que preparar con tu equipo de trabajo va a ser: prediquemos de Cristo hasta por debajo de la lengua, para que esta gente se afirme, se enraice en Cristo y quede enraizada en Cristo, quede bien arraigada en Cristo y no se mueva nunca más. Y después, cuando escuche cualquier herejía, va a estar clarito en que no va a hacer caso, porque va a estar arraigado en Cristo. O quizás es una iglesia que ya lleva muchos años y necesita fortalecer el área doctrinal. Quizás en lo doctrinal están medios flacos, nunca han desarrollado un concepto doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sencillamente tienen que empezar una serie de sermones que apunte hacia lo que cree la iglesia. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a las metas del plan de trabajo de la iglesia. 5. Todo el consejo de Dios. Como pastores debemos asegurar que a lo largo del año estamos dando a la iglesia una dieta balanceada, predicando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debemos predicar todo el consejo de Dios, sobre todo hoy día que la ideología de género nos quiere meter unas ideas fantásticas, ¿cierto? Para ellos, porque la verdad que son harto heréticas, pero ideas medias lujuriosas, ideas realmente profanas. Pero nosotros tenemos que tener una respuesta del Evangelio. No atacar por atacar, sino que una respuesta del Evangelio a las virtudes o a lo que ellos consideran que debiera el mundo saber. Todo el consejo de Dios. No, es que yo no hablo. Yo he escuchado a pastores que dicen: no, es que yo no hablo de dinero en mi iglesia porque me incomoda. No, hermano, si estás puesto en la iglesia, si eres el pastor de la iglesia, debes hablar también de ese tema. Debes hablar también de ese tema. Si eres un pastor soltero y estás a cargo de la iglesia, debes tocar el tema de matrimonios también, aunque seas un soltero. Debes tocarlo. 6. La dirección del Espíritu Santo. No debemos olvidar que Él es quien guía a la iglesia a toda la verdad y Él nos llevará a Cristo. ¿Cierto? Tenemos que entender, hermanos. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que nos va dando la dirección concreta. Es el Espíritu Santo, hermano, el que le da la dirección a la iglesia.
Y mientras estemos en comunión con el Señor, tenemos que aprender que Él nos va a guiar en todo. Él nos va a guiar en todo. Él nos va a guiar en toda la realidad. Y entonces, en este acercamiento al texto, ya vimos, ¿cierto?, en primera instancia, que tenemos que tomar contacto con el pasaje bíblico y vimos los elementos para seleccionar el pasaje bíblico. Ahora vamos a ver otro concepto: observación. Aquí hay una regla fantástica. Después de que hemos seleccionado el texto o pasaje bíblico, es necesario leer y releer el texto y analizar su contexto para observar y anotar detalles y así tener un conocimiento más profundo del mismo. Aquí entra la regla del lápiz y papel. Siempre tengamos a mano lápiz y papel. No solo cuando va a leer la Biblia, sino en todo tiempo. Un pensamiento casual, un hecho, una noticia, etc. Todo ello es importante, queridos hermanos. Todo ello es importante. A mí me ha pasado más de una vez que se me viene una idea ahí estando en mi cama, acostadito, tapadito, y se me olvida anotarla y al otro día me quiero acordar y ya perdí. Se me olvidó, se me fue, ya no hay más. Eso pasa mucho, así que ojo, lápiz y papel siempre. Pueden servir en cualquier momento como idea inicial o punto de partida de un sermón o como ejemplo ilustrativo y de apoyo. Cualquier cosa que venga a tu cabeza, si estás preparando el sermón, debes ocuparlo para que puedas desarrollar el tema. Pero aquí también tenemos algunas pautas. Primero, la lectura del texto. Ya lo dijimos antes, el texto hay que leerlo y releerlo cuantas veces sea necesario. Tiene que leer y releer siempre el texto bíblico. No se olvide nunca de eso. Leerlo completamente. Si usted va a predicar de una porción bíblica, lea el libro entero unas 4 o 5 veces como mínimo, para que usted pueda entender el pasaje o los textos que usted va a predicar en su contexto original, que es el libro donde está. Segundo, observe los personajes involucrados. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Por qué fueron escogidos para ser parte del pasaje? ¿Aparecen en otros lugares o no aparecen en otros lugares? Eso es sumamente importante. Los detalles dentro de un pasaje no están por estar, son parte de un todo que tienen un propósito para llegar al corazón. ¿Ok? Tercero, observar los eventos y resultados. ¿Cómo se ocasionaron? ¿Dónde se llevaron a efecto? ¿Cuál fue el resultado de los testigos de los hechos? ¿Qué lección quedó? ¿Qué lección quedó? Las ocasiones no son hechos casuales, los lugares tampoco. Por ejemplo, a veces leemos, descendió de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Teniendo una comprensión de la geografía bíblica, le permitirá situarse correctamente en el lugar y entender por qué lo dice de esa manera. ¿Tiene algún propósito? ¿Cierto? ¿Qué ocurrió en ese evento puntual que usted está leyendo donde dice que descendió de Jerusalén, etcétera? Cuarto, identificar los verbos principales, la persona, el número, la voz, el tiempo, el modo. Recuerde también el orden de aparición de los verbos: indicativo, imperativo, subjuntivo. Todo eso es importantísimo. ¿Ok? Así que es muy, muy importante. Quinto, identificar la repetición de las palabras. ¿Por qué se repiten? ¿Qué diferencias si fueran cambiadas? ¿Qué diferencia hay si fueran cambiadas? Por ejemplo, vamos al texto de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Fíjese lo que dice el texto. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. ¿Se fija? La palabra todo se repite constantemente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces la pregunta es, ¿todos llegaron? No, todos no llegaron. Hubo un grupo que no alcanzó o que no llegó, porque eso dice el texto, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Puede ver el contraste entre todos y los más de ellos. Se implica que aunque todos experimentaron lo mismo, unos pocos tuvieron el privilegio de entrar y poseer la tierra. La enseñanza es que aunque todos podemos pasar por experiencias increíbles, no todos alcanzamos la bendición final. La palabra clave, tantas veces repetida, permite que usted tenga a la mano una explicación exacta de lo que ocurrió en aquel evento antiguo testamentario. ¿Ok? Seguimos entonces. 6. Identificar cuál es la palabra principal o clave. A veces puede ser una de las que se repite, pero no siempre será así. ¿Cierto? Una palabra clave es importante porque todos los detalles estarán ocurriendo alrededor de ella. Por ejemplo, en Juan 3:16 podríamos decir que la palabra clave es amor. Entonces se ve la expresión del amor de Dios, el propósito de ese amor y el alcance del mismo. De esa manera podremos ir dividiendo el pasaje para formar más adelante el bosquejo del sermón. Identificar las circunstancias especiales, históricas, geográficas, culturales, políticas o cualquier otro detalle significativo. ¿Quiénes fueron los fariseos? Por ejemplo, si estamos hablando de los evangelios. ¿Qué creían? Recuerdo una oportunidad en la que me compartieron el siguiente hecho. Se dice que el predicador estaba compartiendo de Hechos 9, donde se habla acerca de la conversión del centurión romano. Al parecer el predicador no explicó quién era un centurión. Al terminar, alguien se acercó al predicador y le pregunta: dígame, pastor, ¿qué animal prehistórico era ese centurión? ¿Se da cuenta? Habrá la necesidad de explicar esos aspectos geográficos, culturales, políticos e históricos. Debemos explicarlos, porque la gente que no sabe puede malinterpretar esos temas. Por eso identificar las circunstancias especiales es importante. 8. Identificar la existencia del lenguaje figurado. Pueden ser figuras literarias, símil, metáfora, hipérbole, etc. Símbolos, tipología, alegorías, etc. Preguntémonos, ¿por qué se usó en un lenguaje así? ¿Cómo afecta al texto? ¿Cómo afecta a la idea principal? Un estudio sobre principios de interpretación es muy importante, pero si no ha tenido la oportunidad de hacerlo, puede conseguir diferentes libros de hermenéutica y así poder tener esa herramienta que le ayudará a interpretar esos conceptos. Observar las relaciones lógicas dentro del texto. Vea los términos conectivos, pero, sin embargo, así que, por tanto, entonces, porque, también, etc. Todo eso son términos conectivos. ¿Ya? Muchas veces resulta que los testimonios conectivos llegan a ser las palabras claves. Observe también las relaciones entre ideas, párrafos o unidades mayores. Por ejemplo, la comparación, el contraste, la repetición, la continuación, el clímax, etc. Hacer una buena división del pasaje le ayudará a tener una presentación adecuada de su sermón. Esto permitirá que la congregación entienda lo que está diciendo. Y por último, buscar dividir el pasaje. Este debe ser un intento preliminar
pero le ayudará a pensar en cómo se desarrolla un pasaje. Queridos hermanos, les voy a pedir que en este punto tenga un trabajo práctico de Juan 6, 66 al 71 y lo pueda desarrollar. Esto que hemos visto hasta el momento, desarrollelo con Juan 6, 66 al 71 y me lo envía también el día viernes, por favor, ¿ok? Así que vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a seguir en el otro video. Que la gracia del Señor abunde y les bendiga.